buenas noches para todos. Sean bienvenidos a esta clase de mi normalización. Entonces, el día de hoy, con el desarrollo de la asignatura. Primero quiero comentarles algunos anuncios, y es que ya he ido actualizando el Moodle. El material que vimos la clase pasada ya está publicado en el módulo 1 del Moodle. Y este material que vamos a tener el día de hoy, y esta grabación va a estar en el módulo 2 de la asignatura. También de 2 personas. ¿Okay? Ya los temas están disponibles. Buenas, compañeros. Y tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes para que cada tema es distinto. No se acepta repetición de temas. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? No sé si sea yo, ¿me pudieran confirmar si hay como un pequeño retraso en lo que hablo? Un pequeño retraso en el audio, me indica. Sí. Voy a mover un por mi poco parte, porque es que la señal está muy baja. Entonces, para mover sí, un en poco efecto. porque Bueno, sí, por mi viendo lado que la señal. sí se escucha como entrecortado. Sí, voy a moverme un poco entonces. Aquí tengo mejor señal en este punto. Bueno, entonces, ahora sí me escuchan mejor. Sí, supongo que ahora sí. Ajá, es que se le escucha como retrasado, pero sí. ¿Y ahora? Se me ha caído el mouse, un momentico. Sí, ahora sí se le escucha seguido. Sí, entonces, lo que les estaba comentando, jóvenes, es que ya he asignado los puntos para la charla. Entonces, tengo 3 charlas, porque ustedes son 6 según la lista que tengo en Moodle, y cada grupo debe escoger una temática. Y tienen que organizarse en parejas. Se voy a compartir un momento. ¿Se logra ver? Estoy compartiendo un archivo en Word. ¿Se logra ver? Entonces, Sí, tenemos profe. 3 grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo número 3. Entonces, aquí están las temáticas para cada una de esas charlas. La primera charla es equipos de medición, donde van a explicar equipos de medición de masa, de temperatura, presión, humedad y longitud. Los tipos. Entonces, por ejemplo, para medir masa hay diferentes tipos de equipos de medición de masa. Para medir temperatura hay varios tipos de termómetros. Hay termómetros de mercurio, termómetros digitales, o sea, con varios principios de funcionamiento. Para medir la humedad y para medir la longitud hay varios instrumentos de medición de longitud. Tenemos la regla, tenemos vernier o calibrador, tenemos también medidores láser. Entonces, para cada uno de esos dispositivos o instrumentos que se están indicando allí, tiene que indicar el tipo, principio de funcionamiento y su importancia. Precauciones en el uso de los equipos de medición. Importancia de la medición de las variables en procesos industriales. Calibración de equipos de medición. Tenemos también aplicación de instrumentos como el vernier y el micrómetro en los talleres de tornería para la fabricación de piezas metálicas como ejes y la rectificación de cilindros. Entonces, por ejemplo, lo que son los ejes de las máquinas, lo que son los engranajes, lo que son los motores de combustión interna, tienen muchos componentes, los motores tienen muchos componentes, entre ellos los cilindros, que son los cilindros que están dentro del bloque y donde los pistones suben y bajan para iniciar, pistones suben y bajan para convertir ese movimiento alternante, ese movimiento sube y baja en movimiento rotativo al cigüeñal. Entonces, cuando un motor se daña, porque hay desgaste en los cilindros, eso se lleva a un taller de rectificación o tornería, como dicen torno, se hace un proceso llamado rectificado, donde lo que se hace es rebajar un poco es rebajar esas imperfecciones o esas rebabas que van quedando en los cilindros de tal manera que lo que se hace es que se va desbastando. Entonces, eso tiene que ser un proceso de mucha medición muy minuciosa que se hace con micrómetros. ¿Por qué? Porque después de eso, usted tiene que poner un pistón más grande para compensar ese desgaste que usted está aplicando en los cilindros. Entonces, ahí es bien importante medir muy bien.
Tenemos también la tolerancia en la fabricación y rectificación de ejes. Equipo 2 sería entonces equipos de medición de viscosidad, voltaje, corriente y resistencia, donde van a explicar los tipos, principios de funcionamiento e importancia. Y bueno, aquí están el resto de los puntos. Y para el grupo 3 vamos a tener equipos de medición de caudal, presión, vibraciones y rugosidad. Y con puntos similares a los equipos anteriores. Y aquí están las instrucciones organizarse en grupo de 2 personas. Deben ponerse de acuerdo entre todos los grupos para que no existan repeticiones de temas. Realizar una presentación en PPT, Prezi, Canva o cualquier otra herramienta de su preferencia. Allí van a montar sus láminas. Esas láminas me las van a compartir en el enlace que está puesto en Moodle para la tarea y también las van a publicar en el foro que está allí indicado en el módulo 2. Entonces van a grabar una videocharla donde se aprecie ese material que ustedes han desarrollado en PPT, Prezi y Canva y se aprecien ustedes explicando su tema. ¿Okay? Cada uno de los integrantes del grupo tiene que participar. El tiempo máximo para esa videocharla es de 15 minutos. Entonces graban su videocharla, la suben a YouTube y me comparten entonces en el enlace de la tarea, me van a compartir el enlace en YouTube y me van a compartir entonces el archivo en PPT, Prezi y Canva que hayan diseñado. ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Ustedes son expertos ya en esas cosas. Eso de hacer una charla en video para ustedes no es nada nuevo. ¿Ok? Entonces ya eso está en el Moodle en el módulo 2. También ya he ido actualizando entonces lo que es nuestra aula virtual. Entonces está colocado ya el programa y el plan de evaluación. Voy a estar un momento al Moodle para compartírselos también. Profesor, ¿el documento ese en Word ya está en la plataforma? Sí, voy a verificar. Me parece que ya yo lo había subido, pero voy a verificar. El módulo 1 de conceptos fundamentales ya está la lección 1 publicada. Este Moodle me salió raro, no sé por qué. Ok, aquí ya tienen el plan de el plan de evaluación, el programa de la asignatura y en el módulo 2 o sección 2, tengo que subir el archivo. Sí, el archivo no está puesto todavía. Bueno, lo que termine la clase lo subo. Este me está saliendo raro, no me sale como siempre me parece. Entonces, voy a validar que ya lo haya publicado aquí. Sí, en efecto tengo que publicar ese archivo. Voy a hacerlo de una vez. El archivo con las instrucciones y los puntos. ¿Tienen ustedes contacto con el resto de los compañeros del curso? Sí, sí, tenemos un grupo de WhatsApp, pero creo que en el grupo ya estamos todos. Bueno, entonces compartan esto que hemos dicho acá el día de hoy. Compártanlo en el grupo de WhatsApp para que el resto de los compañeros estén enterados. Y por el mismo grupo de WhatsApp se pueden ir organizando para lo que es para sus equipos de trabajo. Entonces, lo más probable es que esta asignatura sea virtual. No me han dicho más nada. Pero como les comentaba al principio de la clase, ahora por política de la universidad, cuando se tienen grupos de 8 alumnos o menos, ya las asignaturas son virtuales. Digo, son tutoriales, quiero decir. Entonces, cuando son tutoriales, ya son solamente 8 sesiones de clase. Si es así, estaríamos ya con la segunda clase. Esta es la segunda clase. Si es así, nos tenemos que apoyar bastante en el aula virtual. Y tengo que ir publicando entonces los temas con suficiente antelación para que los vayan estudiando y puedan ir desarrollando las diferentes actividades. Bueno, ya está publicado las instrucciones para la charla 1.
en el módulo 2. Y tienen allí también el enlace para que suban el enlace para que coloquen el archivo y el enlace para el video. Y disculpen la redundancia. Ah, perdón, está en el módulo 3 que se llama instrumentos de medición. ¿Ok? En el módulo 2 está la presentación que vamos a tener el día de hoy. Bueno, entonces vamos a pasar entonces a esta lección 2 que se llama volumetría, es decir, medición de volúmenes, termometría o mediciones de temperatura y masa. Que la masa, como su nombre lo indica, bueno, está relacionado con la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, la volumetría es un método de análisis químico utilizado para obtener la concentración de un reactivo cuando esa concentración es desconocida a partir de otro reactivo cuya concentración es conocida. Entonces, esto es típico de la química, de los laboratorios de química. Entonces, allí nos indican pues una serie de definiciones, por ejemplo, reacción volumétrica. Es la reacción química sobre la que se basa el método. El agente valorante es la sustancia en disolución de concentración conocida que se coloca en una bureta. El punto final, momento en el que se visualiza o detecta el punto de equivalencia de reacción volumétrica. Y el indicador, una sustancia o técnica que visualiza o detecta el punto final de la equivalencia. Fundamento. La reacción volumétrica debe ser completa y estequiométrica. El volumen de la disolución, perdón, de la sustancia a valorar debe ser fácilmente manejable. El valorante se adiciona progresivamente de forma que su consumo se pueda ir monitoreando fácilmente. Tenemos diversas técnicas volumétricas, por ejemplo, el agente valorante se debe disponer en una bureta. El analito se dispone junto con el indicador en un matraz de Erlenmeyer, que es un matraz que tiene indicaciones para ir viendo los diferentes volúmenes que podemos tener. Tenemos volumetría directa, donde se usa el procedimiento convencional, y volumetría inversa o por retroceso, en la cual se añade exceso conocido de valorante y se valora el exceso por retroceso. ¿Sí? Veamos qué instrumentos se utilizan en estas técnicas. Tenemos, por ejemplo, las pipetas que se ven en los laboratorios de química, en la cual que es un cilindro que parece un carrizo, pero generalmente es de vidrio y tiene unas graduaciones. Entonces, a medida que tú vas subiendo en el nivel en la pipeta, tienes más cantidad de sustancia. Hay unas que son de succión, es decir, que no tienes que agarrarla como si fuera un carrizo y succionar. Y otras que tienen como una suerte de bombita arriba que tú le vas, ¿han visto los goteros de los frascos de medicamento para los niños? ¿Han Sí, visto sí. que tienen un pequeño cilindro que parece un capilar y tienes arriba como una bombita que tú le vas subiendo hasta que llegas a la marca? Bueno, eso es una pipeta de un tipo. Una bureta que contiene el agente valorante en medio de su consumo, los matraces, que son recipientes para medir. Hay matraz aforado y matraz de Erlenmeyer, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y los agitadores, que son como, digamos, como unos batidores que facilitan la homogeneidad de la reacción volumétrica. Entonces aquí los tenemos, miren. Aquí tenemos una bureta. Aquí lo que yo hago es que, fíjense que aquí tengo una, no sé si se ve el cursor de mi mouse. Fíjense que tengo diferentes escalas. Tengo aquí el matraz de Erlenmeyer. Tengo un agitador que es el que te va a ir, que actúa como si fuera un batidor que va a ir moviendo ese matraz de Erlenmeyer para que haya una homogeneidad en las dos sustancias a mezclar. Y tengo el soporte de mi bureta. Entonces aquí yo voy abriendo. Por ejemplo, tengo 10. En esta raya indica que hay 10 cc. Entonces yo voy bajando. Y con eso yo voy sabiendo la cantidad de sustancia que voy añadiendo yo en el matraz de Erlenmeyer. Fíjense que esto azul es una válvula que es la que me va a controlar el flujo a través de la bureta. Entonces, aquí tenemos diferentes
tipos de materiales. Hay instrumentos que son graduados e instrumentos que son aforados. ¿Cuál es la diferencia entre graduado y aforado? El graduado tiene diferentes lecturas, diferentes rayitas indicadoras. Por tanto, puedo medir diferentes cantidades. En cambio, que el aforado tiene una sola. Entonces, cuando yo llego a esa marca, eso me indica un volumen específico. Por ejemplo, una pipeta de 100 ml tiene una sola raya. Y cuando yo llego y alcanzo esa raya, estoy midiendo 100 ml. Con esa no puedo medir ni 200, ni 120, ni menos. Es 100 lo que va a medir esa pipeta. En la graduada tiene la ventaja de que tiene diferentes divisiones. Entonces ahí tú puedes tomar diferentes cantidades. Por ejemplo, una pipeta graduada que llega hasta 100 mililitros, puedes tener divisiones cada 10. Se puede medir 10 mililitros, 10 mililitros, perdón, 20, 30, hasta llegar a 100. Lo mismo pasa con una probeta graduada o cilindro graduado, como también le dicen. Que eso es como es un cilindro que tiene diferentes marcas. ¿En qué se diferencia un cilindro graduado de una pipeta graduada? En el cilindro, por ejemplo, es un vaso alargado que tiene sus marcas, tiene una serie de marcaciones y esa marcación indica un volumen. Entonces, tú lo llenas por arriba. Por ejemplo, no, yo necesito preparar una solución que tenga, qué sé yo, 100 mililitros de alcohol. Entonces, tú buscas un cilindro graduado de 100 mililitros, lo llenas hasta la marca que dice 100 y lo añades después en el otro envase donde tú vas a hacer la mezcla. La pipeta generalmente tiene volúmenes más pequeños que las probetas o cilindros graduados. Entonces, la pipeta funciona de un modo diferente. La pipeta funciona para extraer y vas extrayendo, así como les expliqué el ejemplo del gotero que se usa para los medicamentos de los niños, vas extrayendo y vas viendo la medida. Entonces, se usa generalmente cuando hay que sacar sustancias de frascos, esos frascos que contienen los reactivos y que son generalmente de color ámbar. Entonces tú sacas de allí con la pipeta. La bureta es similar a la probeta, pero tiene solamente una marcación. Y tenemos también, ¿verdad? Estos materiales o instrumentos diseñados para contener, como el matraz de Erlenmeyer, que es el que ustedes han visto que parece un cono, en laboratorio y que tiene diferentes graduaciones. El vaso de precipitado, que es un cilindro ancho y te permite allí que tú coloques una sustancia y cuando esa sustancia tiene material sólido, ese sólido se va a ir por decantación, va a bajar, por decantación no, se va a precipitar, digamos, y va a quedar en el fondo del vaso. Se llama vaso de precipitado. Y aquí tenemos, por último, el matraz aforado o balón volumétrico, que es un matraz también, pero que solamente tiene una medida. Entonces, en lo que tú llegas a la marca que tiene el matraz, bueno, si son 500 ml, son 500 ml. Y aquí los tenemos, miren. Esta es la probeta o cilindro graduado, del cual tanto les conversé. Aquí está el matraz de Erlenmeyer, que tiene diferentes graduaciones. Se pueden medir diferentes volúmenes con él. Igual el vaso de precipitado y aquí una pipeta graduada. Que por ejemplo esta es de succión. Yo tengo que agarrar, ponerme en la boca y comenzar a succionar. Y el líquido va a ir subiendo desde la punta hacia arriba hasta la marca que yo necesite. Mientras que en los aforados, aquí está la pipeta, tiene una sola marca. La bureta, que como les decía, tiene una válvula para ir controlando la cantidad que voy a añadir. La pipeta automática, que ya no es de succión, sino que tiene como una bombita aquí arriba, que es este aparato que está acá. Y el matraz aforado, que cuando yo alcanzo esta marca, estoy alcanzando 250 mililitros. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? Por mi parte, todo claro. Ahora dirán ustedes, ¿para qué se usan todos estos conocimientos? Pues, como la metrología es una ciencia que es tan amplia y apoya a las demás ciencias, pues una de sus funciones es apoyar las prácticas de laboratorio. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han tenido la ocasión de que les den una fórmula magistral. Una fórmula magistral es una fórmula que se prepara en la farmacia.
Entonces el farmacéutico tiene que preparar una fórmula, un medicamento. Entonces, por ejemplo, hay una sustancia que se llama licor de Hoffman, que es alcohol etílico con éter. Y eso lo utilizan como base para tratar patologías en la piel o enfermedades de la piel. Entonces, el éter es una sustancia que, bueno, que es somnífera. Entonces, eso es una mezcla entonces de ese éter con alcohol etílico. Y eso va en unas concentraciones. Entonces, cuando el farmacéutico va a preparar esa solución, el médico le dirá, bueno, son 100 cc de alcohol y 50 cc de éter. Entonces, él va y añade puede ser en un matraz de Erlenmeyer, añade cierta cantidad de alcohol etílico, luego puede ser con una pipeta automática o manual de 50 ml, mide 50 ml del éter, lo añade en el vaso, en el matraz de Erlenmeyer, y luego va añadiendo alcohol hasta llegar hasta llegar a los 150 mililitros, que sería el volumen total de la solución. Entonces, si él no tiene una pipeta adecuada y que permita medir 50 ml, si él no tiene un matraz de Erlenmeyer, si él no tiene un cilindro graduado, él no va a poder preparar ese medicamento en las proporciones que le está indicando el médico. Entonces, por eso es importante que él cuente con sus equipos bien calibrados y balanceados. Lo mismo si hay que, por ejemplo, hay que preparar medicamentos que tienen componentes en polvo. Entonces, tienen que tener sus balanzas bien calibradas. Entonces, por eso es que es importante conocer todo esto en las diferentes industrias. Por ejemplo, cuando se trata el agua. Para tratar el agua potable hay que utilizar una serie de sustancias. Las más comunes son, por ejemplo, hipoclorito de sodio para la desinfección, que es la que más se usa acá en América Latina. En otros países utilizan flúor. También se utiliza, si no me equivoco, sulfato de aluminio, cal y inclusive soda cáustica, de acuerdo al tipo de agua, ¿ok? Entonces, ¿para qué es la cal o hidróxido de calcio? La cal sencillamente se utiliza, se añade al agua porque ayuda por una parte a controlar el pH y por otra parte también te ayuda a crear una capa superficial en la tubería, una capa blanca, y protege a la tubería de la corrosión porque el agua es muy corrosiva. Entonces, eso hay que añadirlo en unas condiciones, en unas cantidades adecuadas. Y para el técnico, planificar el tratamiento porque el agua no está igual todos los días. Cuando hay lluvia, hay unas condiciones, ¿cierto? Porque hay más cantidad. Eso se llama de sólidos en suspensión. Hay más barro, hay más cosas. Entonces, cuando hay lluvia, ellos tienen que diseñar tratamientos para eso. Entonces, añade un tratamiento que tenga más químico o sencillamente retrasas el tiempo en la potabilizadora para que la sedimentación sea más lenta y por tanto puedas absorber todos esos sólidos de suspensión. Entonces, por eso que ustedes ven que ponen esos avisos de que la planta va a trabajar a menor capacidad, es porque tienen que inyectarle menos agua cruda a la planta para que el tiempo de sedimentación en los laberintos de sedimentación sea mayor y por tanto pueda quedar todos esos sólidos de suspensión, puedan amalgamarse con el sulfato de aluminio y después entonces precipitar como unas pelotitas en el fondo. Entonces, si él no tiene el instrumental de laboratorio para hacer todo eso, el tratamiento es un fracaso. Entonces, otra parte de la termometría es la medición de la temperatura de los cuerpos. Y para eso se usa termómetro. Y cuando hablamos de termometría, mucha gente confunde estos dos conceptos, calor y temperatura. El calor es una cosa y la temperatura es otra. El calor es energía en transferencia, es decir, energía en movimiento. Y la temperatura es un indicador, es un número que indica, digamos, está asociado a la cantidad de energía que tiene un cuerpo. Entonces, por ejemplo, el calor fluye de una fuente fría, de una fuente caliente a una fuente fría. ¿Y qué es una fuente fría y qué es una fuente caliente? Bueno, calor y frío son términos relativos. Entonces, cuando hablamos de una fuente fría, es la fuente que tiene la temperatura más baja. Y la fuente caliente es la temperatura es la fuente que tiene la temperatura más alta. Por ejemplo,
cuando yo me estoy tomando una soda con hielo, el hielo, para estar en forma de hielo, o sea, el agua para estar en forma sólida, tiene que estar a una temperatura de 0 grados hacia abajo. Es decir, 0 grados Celsius, -2, -3. Esa es la temperatura en que se consigue el hielo. A partir de 0 grados Celsius hacia abajo, tenemos hielo. Y la soda puede estar a 25 grados Celsius. Entonces, en ese caso, cuando yo agarro esa soda que está a 25 grados Celsius y la añado en un vaso que tiene hielo, lo que está sucediendo es que el calor está fluyendo desde la soda hacia el hielo. Entonces, la soda está derritiendo el hielo. Entonces, hay una transferencia de calor desde la soda hacia el hielo. ¿Está clara esa idea o no está clara? ¿Está clara la idea, sí o no? Sí, profe. Ok. Sigo compartiendo. ¿Se sigue viendo lo que estoy compartiendo? Sí. Ok. Y la temperatura, entonces, es un número. Es un número que indica la cantidad de energía que tiene, que tiene una sustancia. Entonces, eso entre comillas. Hay varias escalas de temperatura. La más común actualmente es la escala Celsius, conocida antiguamente como escala centígrada. 27 grados centígrados, esa es la escala más común hoy en día. La escala Fahrenheit, que era muy usada en Panamá, todavía hay gente que sigue usando la escala Fahrenheit o Fahrenheit. La escala Rankine y la escala Kelvin. La escala Kelvin es la escala absoluta, que es la que se usa, por ejemplo, en termodinámica y mecánica de los fluidos, cuando se emplean las ecuaciones de termodinámica. Aquí tenemos algunos instrumentos para medir temperatura. Estos son termómetros digitales de bulbo. Por ejemplo, estos son los termómetros que están en el automóvil. Aquí tenemos termómetros de mercurio, que son los más antiguos, pero son muy exactos. Aquí tenemos termómetros por infrarrojo. Y aquí tenemos también termopares o termocuplas. Fíjense que aquí hay una punta. Esa punta es de una sustancia. Y allí pasa un fenómeno bien interesante. Porque ellos están asociados allí, las termocuplas o termopares, están asociados con la resistividad eléctrica. Y esto es uno de los dispositivos más utilizados en la industria para medir. Los termopares, también conocidos como termocupla o termopozo, pero el nombre correcto es termopar. Y eso me manda una señal a un dial que puede ser digital o puede ser analógica. En este caso son indicadores analógicos, no son digitales. La masa es la medida que indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Un cuerpo corresponde a una porción de materia que puede encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Y puede estar formado por materiales de igual o diferente naturaleza. La unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. Y el instrumento para medir la masa de un cuerpo es la balanza. Entonces, aquí tenemos una de las balanzas más comunes, de las más antiguas, y aquí tenemos una balanza digital. Las balanzas son extremadamente usadas en la industria. Y desde el punto de vista de metrología, el Servicio Nacional de Metrología delega en ciertas empresas de la nación para que tengan la facultad de calibrar balanzas. Entonces ellos utilizan sus masas patrón y lo que van es a las diferentes empresas que solicitan la calibración, que la calibración debe hacerse por lo menos cada 6 meses, y validan, mira, estas balanzas cumplen con la normativa. Sin embargo, las empresas internamente tienen también sus masas patrón y ellas van calibrando sus balanzas. La única diferencia está en que las empresas internamente no se pueden certificar a sí mismas. Por eso es que existen empresas externas que actúan como certificadores y les emiten las certificaciones de calibración a los diversos clientes. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, las empresas tienen todas sus herramientas para garantizar que están midiendo de una forma correcta, pero hay entes externos que se encargan de darle la certificación. Y un ejemplo muy común, fíjense que la masa es una cosa y el peso es otra. Recuerden ustedes que el peso es una fuerza con la cual se atrae una masa hacia el centro de la Tierra o en este caso el centro de la Luna.
como hay una diferencia entre los valores de la gravedad entre la Tierra y la Luna, el peso de una persona en la Tierra es 1 y en la Luna es otro, pero la masa se mantiene constante. Inclusive en el mismo planeta Tierra, de acuerdo a la ubicación que uno esté, hay diferentes valores de la aceleración de gravedad, por tanto, hay pesos diferentes, más no las masas. Las masas siempre se mantienen constantes en toda la corteza terrestre, la masa, pero el peso sí varía. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No por mi parte. Bueno, entonces eso es a grandes rasgos lo que tenemos para este tema. Les prometo que les voy a publicar también algunos videos de YouTube, por supuesto, algunos materiales para que profundicen más en el tema. ¿Ok? Entonces, les recuerdo que esta asignatura va a ser entonces tutorial. Esta es la segunda clase, por tanto, la semana que viene no nos vamos a ver, pero sí les estoy colocando ya la fecha de entrega de la charla, de la videocharla. Les coloqué para esa actividad el 2 de octubre, ¿ok? Esa es la fecha tope para entregar la charla, la primera charla. Vamos a tener entonces 2 charlas, un examen parcial, unos casos prácticos y el trabajo final. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Profesor, con tutorial No. exactamente a qué se refiere. Ok. Nosotros tuvimos una clase la semana pasada, ¿recuerdan? Hemos tenido ya 2 clases ya. Yo fui 2 veces allá Entonces, la semana pasada yo di la primera clase con material y esta es la segunda clase avanzando con el programa. Entonces, cuando es tutorial, quiere decir que el curso hay que hacerlo un poco más intensivo. Ya no vamos a tener las 15 semanas que tiene el cuatrimestre, sino solamente 8 sesiones. Entonces, de esa manera nos tenemos que apoyar más en el Moodle para hacerla, por ejemplo, el examen hay que hacerlo por Moodle. ¿Se entiende la idea? O sea, el examen no es que no es que nos vamos a reunir un día no, el examen lo voy a aplicar por aquí, por la plataforma Moodle. ¿Entienden? Entonces, las diferentes actividades que voy a ir asignando, me las van a tener que compartir por Moodle, bien sea que sea una videocharla, como este el caso de esta primera charla, o los casos prácticos que también me los van a compartir por Moodle. Entonces, eso no quiere decir que no vayamos a ver el contenido completo de la asignatura, porque lo que la charla del grupo 1, la charla del grupo 2 y la charla del grupo 3 es material para el examen. Las siguientes charlas también van a ser material para el examen y todo lo que dicte yo en mis clases son materiales para el examen. De esa manera es que entonces en el módulo 3 quiero que me compartan su presentación y el enlace para su video para que los demás grupos puedan ver esos materiales, estudiarlos, porque eso forma parte de la asignatura y va a ser evaluado en el examen. ¿Estamos claros o no? Sí, profe, ya, muchas gracias. Sí, profesor, A claro. la orden. Entonces, esta asignatura es bastante sencilla y sí se presta para dictarla de forma tutorial, una asignatura que es sencilla, es muy interesante, es muy aplicada, al menos a mí me gusta darla con muchísimas aplicaciones industriales. Lo que lamento es no tener laboratorio, pero bueno, cuando ustedes lleguen al ejercicio profesional, van a conseguirse que todas estas cosas se ven en el día a día, en todas las empresas tenemos, si es una empresa manufacturera, ustedes van a conseguir por lo menos cintas métricas, porque siempre hay cosas que medir, van a conseguir calibradores, van a conseguir también amperímetros, van a conseguir voltímetros, van a conseguir balanza, van a conseguir todos estos instrumentos de los cuales estamos conversando, los van a conseguir allí. Hay algunos más sofisticados que otros, por ejemplo, hay empresas que se dedican a lo que es termografía para hacer mantenimiento preventivo, medidores de vibraciones, por ejemplo, analizadores de espectro. Entonces, todos esos instrumentos se tienen diferentes aplicaciones y donde ustedes lleguen seguramente se van a encontrar con uno. Por lo menos en cualquier empresa manufacturera, por lo menos ustedes van a encontrar que tienen, por ejemplo, un multímetro. Y con eso miden resistencia, con eso miden voltaje, con eso miden, si tienen la parte de la pinza, con eso miden el consumo de corriente. Y bueno, en cualquier taller o miren, en cualquier venta de repuesto, ustedes se van a conseguir con que tienen siempre un calibrador, porque con eso miden diámetros de
diámetros internos, diámetros externos, bien sea de rodamiento, bien sea de ejes, de tornillo. O sea, esto es una asignatura que es totalmente aplicada en el día a día. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? Ninguna. Entonces, les pido Sí, quedó claro, profe. entonces les pido encarecidamente, por favor, que publiquen en el grupo de WhatsApp, en el cual deben estar los 6 alumnos de esta asignatura, las actividades que tenemos con la fecha, y comparten también que este curso se va a hacer tutorial. Entonces, bueno, jóvenes, ha sido un placer. Los dejo entonces por el día de hoy. Voy a publicar esta grabación en YouTube. Que tengan ustedes una feliz noche. Hasta luego. Igualmente, profe. Gracias, profe. Cuídese, Igual, bueno. compañeros y usted, profesor. Hasta luego. Que descansen.